Empujándome fuera del carro y dejándome en una calle sin salida oscura, mi hijo solo aceleró riéndose mientras la tormenta caía fuerte. Yo me quedé allí, empapada y temblando, hasta que un carro de lujo negro paró. Un hombre de cabellos grises abrió la puerta y dijo: «Suba. Usted va a acompañarme en mi reunión de negocios, y a cambio yo voy a darle una buena lección a su hijo». Esas palabras resonaban en mis oídos mientras mi cuerpo temblaba sin control, no solo por el frío que calaba hasta mis huesos, sino por el shock de lo que acababa de vivir. Mis rodillas seguían tocando el pavimento mojado, mis manos arrugadas intentaban encontrar algo sólido a que aferrarse en medio de esa oscuridad que me rodeaba. La lluvia golpeaba mi rostro con tanta fuerza que ya no sabía distinguir entre el agua que caía del cielo y las lágrimas que brotaban sin permiso de mis ojos cansados. Levanté la vista hacia ese hombre que me observaba desde la puerta abierta de su vehículo. Sus cabellos grises brillaban bajo la tenue luz de las farolas distantes, su traje oscuro se empapaba bajo la lluvia, pero él no parecía importarle en absoluto. Lo que me impactó fueron sus ojos, esos ojos que no me miraban con lástima ni con el desprecio al que me había acostumbrado. Me miraban como si yo fuera una persona, como si mi sufrimiento importara, como si lo que acababa de presenciar le hubiera indignado tanto como debería haberme indignado a mí desde hace años. Pero yo estaba paralizada. No por miedo a ese desconocido, sino por el peso aplastante de comprender que mi propio hijo, Ismael, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, el que amamanté, el que cuidé cada vez que estuvo enfermo, el que defendí de todo y de todos, acababa de arrojarme como basura en medio de una tormenta. Y lo peor de todo era que se había reído. Esa risa cruel, burlona, despiadada, seguía rebotando en mi cabeza como un eco macabro que me recordaba que para él yo no era nada, solo un obstáculo del que finalmente se había librado. «Señora», la voz del hombre me sacó de mi trance, firme pero no agresiva. «No puede quedarse aquí. Esta zona es peligrosa y usted está en estado de shock. Necesita salir de la lluvia ahora». Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Las palabras se atascaban en algún lugar entre mi pecho y mis labios, mezcladas con sollozos que luchaban por salir y con una vergüenza tan profunda que me hacía querer desaparecer. ¿Cómo había llegado a esto? Como una mujer de 69 años, que trabajó toda su vida, que crió a un hijo sola después de enviudar, que sacrificó cada sueño y cada deseo por darle todo, había terminado abandonada en una calle sin salida como si fuera menos que nada. El hombre se acercó más, agachándose frente a mí con cuidado, como si temiera asustarme. Extendió su mano hacia mí, una mano fuerte, con callos que hablaban de años de trabajo, pero también con una delicadeza que me sorprendió. «Mi nombre es Gonzalo Velasco», dijo mientras la lluvia seguía cayendo sobre ambos. «Y lo que acabo de ver es algo que no puedo ignorar. Ese hombre que la dejó aquí, su hijo, según escuché gritar antes de irse, acaba de cometer no solo un acto de crueldad, sino algo que podría considerarse un delito. Pero ahora mismo lo importante es sacarla de aquí». Sus palabras penetraron la niebla de confusión en mi mente. Alguien había visto lo que pasó. Alguien había presenciado mi humillación, mi abandono. Y en lugar de seguir de largo como haría cualquier persona normal en esta ciudad donde nadie se mete en problemas ajenos, este hombre se había detenido. Había salido de su carro bajo la tormenta por mí. Con manos temblorosas, coloqué mi palma sobre la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con firmeza pero sin lastimarme, y me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas apenas me sostenían, estaba empapada de pies a cabeza, mi ropa se pegaba a mi cuerpo de forma incómoda y podía sentir como el agua escurría por mi espalda, pero al menos ya no estaba tirada en el suelo como un trapo desechado. Gonzalo me guió hacia el carro con cuidado, sosteniendo mi brazo para asegurarse de que no me cayera. Abrió la puerta trasera y esperó pacientemente mientras yo me acomodaba en el asiento de cuero que olía a algo caro, a limpieza, a dignidad. El contraste entre el frío exterior y la calidez del interior del vehículo era tan marcado que mi cuerpo comenzó a temblar aún más fuerte, como si recién ahora se diera cuenta del peligro del que acababa de ser rescatada. Él cerró la puerta con suavidad, rodeó el carro y se sentó al volante. Por un momento no dijo nada, solo encendió la calefacción y ajustó las rejillas para que el aire caliente llegara directamente hacia mí. Después se giró en su asiento para mirarme, y en sus ojos vi algo que me desarmó por completo, respeto mezclado con una rabia contenida que claramente no estaba dirigida hacia mí. «¿Hace cuánto tiempo que su hijo la trata así?», preguntó directo, sin rodeos. La pregunta me golpeó como un puñetazo, porque asumía algo que yo apenas estaba comenzando a aceptar, que esto no era la primera vez,
que esto era solo la culminación de algo que venía gestándose durante años. Abrí la boca para defender a Ismael, para decir que había sido solo un momento de locura, que él estaba estresado, que las cosas no eran tan malas, pero las palabras murieron en mis labios antes de nacer. Porque serían mentiras. Mentiras que me había dicho a mí misma durante tanto tiempo que casi había llegado a creerlas. No sé, susurré finalmente. Mi voz sonaba extraña, quebrada, como si perteneciera a otra persona. Años, supongo. Al principio eran cosas pequeñas. Comentarios que yo justificaba, órdenes que yo seguía porque pensaba que así lo hacía feliz. Después empezó a manejar mi dinero, la pensión que recibo de mi difunto esposo. Decía que era por mi propio bien, que yo no sabía administrar, que lo gastaría en tonterías. Y yo le creí. Gonzalo escuchaba en silencio, su expresión cada vez más seria. No me interrumpió, no trató de apurarme, solo esperó a que yo encontrara las palabras que había estado enterrando durante demasiado tiempo. Después vinieron las reglas, continué, sintiendo como las compuertas se abrían y todo comenzaba a salir. No podía salir sin su permiso. No podía ver a mis amigas porque según él me llenaban la cabeza de ideas. No podía gastar ni $1 sin que él lo aprobara. Me decía que era una carga, que debería estar agradecida de que me permitiera vivir en su casa, cuando esa casa la compré yo con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Mi voz se quebró en la última frase. Gonzalo cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar, y cuando los abrió nuevamente, había en ellos una determinación férrea que me asustó y me reconfortó al mismo tiempo. Señora Lorenza, dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre hasta que recordé que Ismael lo había gritado con desprecio antes de abandonarme. Lo que me está describiendo es abuso. Abuso económico, psicológico y ahora físico. Y lo que voy a decirle tal vez le parezca extraño viniendo de un desconocido, pero necesito que lo escuche. Se tomó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. En 30 minutos tengo una reunión de negocios crucial. Voy a encontrarme con varios empresarios importantes de esta ciudad para cerrar un contrato que vale millones de dólares. Normalmente no mezclaría mi vida personal con mis negocios, pero lo que acabo de presenciar cambió eso. Me miró fijamente, y había algo en su mirada que me hizo sentir que estaba a punto de decir algo que cambiaría todo. Quiero que me acompañe a esa reunión. Quiero que entre conmigo a ese salón, que se siente a mi lado, que esas personas la vean. Y a cambio, yo me voy a encargar personalmente de que su hijo entienda que lo que hizo hoy tiene consecuencias. Que el abuso que ha ejercido sobre usted durante años no va a quedar impune. Me quedé mirándolo sin poder procesar completamente lo que acababa de proponer. ¿Por qué un desconocido haría algo así por mí? ¿Qué ganaba él ayudando a una mujer vieja y abandonada? La desconfianza que Ismael había sembrado en mí durante años me susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que debía haber una trampa, que nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Como si pudiera leer mis pensamientos, Gonzalo agregó. No le estoy pidiendo nada más que su presencia. No hay segundas intenciones. No espero nada de usted excepto que me dé la oportunidad de ayudarla a recuperar su dignidad. Mis manos temblaban sobre mi regazo mientras el carro de Gonzalo avanzaba por las calles mojadas de la ciudad. Las luces de los edificios se reflejaban en el pavimento como manchas de colores difusos, y yo seguía intentando procesar lo que acababa de pasar, lo que estaba pasando ahora mismo. Un desconocido me había rescatado de la peor humillación de mi vida y ahora me pedía que lo acompañara a una reunión de negocios. Nada de esto tenía sentido, y sin embargo, aquí estaba yo, sentada en el asiento trasero de un carro que probablemente costaba más que todo lo que había ganado en mi vida. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmar mi respiración, pero detrás de mis párpados solo veía el rostro de Ismael. Su expresión de desprecio cuando me empujó del carro, esa risa cruel que todavía resonaba en mis oídos como una maldición. ¿Cómo había llegado mi hijo a convertirse en eso? ¿En qué momento el niño dulce que yo había criado se había transformado en un hombre capaz de abandonar a su propia madre en medio de una tormenta? Pero sabía la respuesta. La había sabido durante años, solo que me había negado a verla. Ismael no se había convertido en esto de la noche a la mañana. Había sido un proceso gradual, una erosión lenta de cualquier amor o respeto que alguna vez sintió por mí. Y yo había permitido cada paso de ese deterioro, justificando, perdonando, cediendo, porque tenía miedo de quedarme sola, de perder al único hijo que tenía, de admitir que había fracasado como madre.
Todo comenzó después de que mi esposo Héctor murió hace 10 años. Ismael tenía 30 entonces. Ya era un hombre adulto con su propia vida, su propio apartamento, su propio trabajo. Cuando Héctor falleció de un infarto repentino, yo quedé destrozada. 40 años de matrimonio borrados en un instante, y de repente me encontré sola en esa casa grande que habíamos comprado juntos, rodeada de recuerdos que me ahogaban cada vez que respiraba. Ismael vino al funeral, por supuesto. Se quedó conmigo esa primera semana, me ayudó con el papeleo, con el seguro de vida, con todos esos detalles prácticos que yo no podía manejar en medio de mi dolor. Yo estaba tan agradecida de tenerlo, tan aliviada de no estar completamente sola, que no noté las señales. No vi cómo sus ojos se iluminaban cuando el abogado mencionó la cantidad del seguro de vida de Héctor, $250,000. No presté atención cuando comenzó a hacer preguntas sobre la casa, sobre las propiedades, sobre las cuentas bancarias. Mamá me había dicho con voz suave, preocupada: no puedes manejar todo este dinero tú sola. Eres una mujer mayor, nunca has sido buena con las finanzas. Deja que yo te ayude. Deja que yo administre todo por ti. Y yo acepté. Dios, ¿cómo acepté sin cuestionarlo? Firmé los papeles que me puso enfrente, le di acceso a mis cuentas, le entregué el control de todo porque pensé que estaba siendo un buen hijo, que estaba cuidándome. Nunca imaginé que estaba entregándole las llaves de mi propia jaula. Al principio todo parecía estar bien. Ismael pagaba las cuentas de la casa, se aseguraba de que no me faltara comida, me daba algo de dinero para mis gastos personales. No mucho, tal vez $50 o $60 al mes, pero yo pensaba que era razonable. Él me explicaba que estaba invirtiendo el resto, haciéndolo crecer para mi futuro, para asegurar que yo estuviera bien cuidada en mi vejez. Pero después llegó el día en que quise comprarle un regalo a mi comadre Jacinta para su cumpleaños. Era algo simple, un chal que había visto en una tienda, costaba apenas $40. Cuando le pedí el dinero a Ismael, su expresión cambió. Fue sutil al principio, solo un endurecimiento alrededor de sus ojos, una tensión en su mandíbula. ¿Para qué necesitas gastar dinero en eso?, preguntó con tono frío. Ya te di tu mesada este mes. Lo sé, hijo, pero es el cumpleaños de Jacinta y... Mamá me interrumpió, y había algo nuevo en su voz, algo que me hizo sentir pequeña. No puedes estar gastando el dinero en tonterías. Ese dinero es tuyo, sí, pero yo soy quien sabe cómo administrarlo. Si te doy cada dólar que me pides, vas a terminar pobre y en la calle. Me quedé callada, sintiéndome regañada como una niña. Y lo peor es que una parte de mí creyó que tal vez tenía razón, que tal vez yo era irresponsable por querer gastar ese dinero. Al final no compré el regalo. Le hice a Jacinta un postre casero y le dije que había estado muy ocupada para ir de compras. Eso fue solo el principio. Cada vez que necesitaba algo, dinero para el médico, para comprar una medicina, para arreglar algo en la casa, tenía que pedirle permiso a Ismael. Y cada vez él hacía más preguntas, ponía más obstáculos, me hacía sentir como si estuviera haciendo una carga, como si mi propio dinero fuera en realidad suyo y él me estuviera haciendo un favor al darme algo. Después comenzó a aparecer en mi casa sin avisar. Al principio decía que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien, que me traía comida o pasaba a visitarme. Pero pronto me di cuenta de que estaba revisando, inspeccionando, controlando. Se fijaba en lo que había en mi refrigerador, en cuánto papel higiénico me quedaba, en si había comprado algo nuevo. Si encontraba algo que él no había aprobado, aunque fuera un frasco de mermelada o una revista, me interrogaba sobre dónde había conseguido el dinero para comprarlo. ¿De dónde sacaste esto?, me preguntaba sosteniendo el objeto como si fuera evidencia de un crimen. Una amiga me lo regaló, mentía yo, aunque lo hubiera comprado con los pocos dólares que lograba guardar de la mesada que él me daba. Ismael entrecerraría los ojos, claramente sin creerme, pero eventualmente dejaría el tema. Sin embargo, esas interrogaciones me dejaban con una ansiedad que duraba días. Empecé a tener miedo de comprar cualquier cosa, de aceptar regalos de amigas, de hacer algo que pudiera despertar su sospecha o su enojo. Las visitas de mis amigas también comenzaron a molestarle. Si llegaba y encontraba a Jacinta o alguna otra conocida tomando café conmigo, se ponía tenso, distante. Después de que se iban, me decía cosas como: esas mujeres solo quieren aprovecharse de ti, mamá. Saben que tienes dinero y están buscando la manera de sacarte algo. Hijo, son mis amigas de toda la vida.
Jamás. Tú eres muy ingenua, me interrumpía con tono condescendiente. No conoces a la gente como yo la conozco. Confías demasiado y eso es peligroso. Por eso necesitas que yo te cuide, que te proteja de personas que quieren aprovecharse de una mujer mayor como tú. Y yo, Dios me perdone, le creía. O al menos quería creerle. Porque la alternativa era aceptar que mi propio hijo me estaba manipulando, aislándome, convirtiéndome en una prisionera en mi propia vida. Y eso era demasiado doloroso para enfrentarlo. Las visitas de mis amigas se hicieron menos frecuentes. No porque ellas dejaran de buscarme, sino porque yo empecé a poner excusas. Estaba cansada, no me sentía bien, tenía cosas que hacer. La verdad era que no quería lidiar con el interrogatorio de Ismael después, con sus insinuaciones de que ellas solo me querían por mi dinero, con la culpa que me hacía sentir por tener vida social. Hace 3 años, Ismael llegó con una propuesta que en ese momento me pareció razonable. Su apartamento era pequeño, estaba teniendo problemas económicos según él, y sugirió que se mudara conmigo. La casa era grande, tenía espacio de sobra, y él argumentó que así podría cuidarme mejor, estar pendiente de mí, asegurarse de que no me pasara nada. A tu edad, mamá, no deberías estar viviendo sola, me dijo con falsa preocupación. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas en la noche? Nadie estaría ahí para ayudarte. Acepté. Por supuesto que acepté. La idea de tener compañía, de no estar sola en esa casa llena de fantasmas, era tentadora. Pensé que tal vez esto nos acercaría, que recuperaríamos la relación que habíamos tenido cuando él era niño. ¡Qué tonta fui! Cuando Ismael se mudó, trajo consigo un cambio radical en la dinámica de la casa. Porque ahora ya no era mi casa, era la suya. Él tomaba todas las decisiones, desde que se comía hasta qué hora debían apagarse las luces. Yo me convertí en una invitada en mi propio hogar, caminando de puntillas, tratando de no molestar, de no hacer ruido, de no existir demasiado. Empezó a atraer mujeres. Al principio solo una, después otra más. Yo nunca decía nada, me encerraba en mi habitación cuando escuchaba voces desconocidas, fingía no darme cuenta cuando encontraba evidencia de sus encuentros en la sala o en la cocina. Pero él sabía que yo sabía, y parecía disfrutar de mi incomodidad. Es mi casa también, mamá, me decía cuando yo finalmente reunía valor para mencionar algo. O mejor dicho, técnicamente es mi casa ya que yo soy quien paga todo. Esa mentira me dolía más que cualquier otra cosa. Porque yo sabía la verdad. Sabía que la casa estaba pagada desde antes de que Héctor muriera, que el dinero que Ismael supuestamente usaba para mantenerla venía de mi propio seguro de vida, de mi pensión. Pero él había retorcido la realidad de tal manera que hasta yo misma comenzaba a dudar de lo que era verdad. El carro de Gonzalo giró en una esquina, sacándome de mis pensamientos oscuros. Me di cuenta de que habíamos estado conduciendo en silencio durante varios minutos, y él me había dado ese espacio sin presionarme, sin exigir respuestas. Levanté la vista y lo encontré observándome por el espejo retrovisor. Su expresión era difícil de leer, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir segura. Señora Lorenza, dijo finalmente con voz suave, sé que esto es abrumador y que probablemente está confundida sobre por qué estoy haciendo esto. Pero hay algo que necesita entender. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Hace 10 años, perdí a mi madre. Murió sola en un asilo donde mis hermanos y yo la habíamos puesto porque era más conveniente para nuestras vidas ocupadas. Nunca nos molestamos en preguntarle si eso era lo que ella quería. Nunca la escuchamos cuando decía que se sentía abandonada. Y cuando murió, fue rodeada de extraños, no de la familia que ella crió y amó. Su voz se quebró ligeramente al final, y vi cómo apretaba el volante con más fuerza. Vivo con esa culpa cada día de mi vida. Y cuando la vi a usted tirada en esa calle, abandonada por su propio hijo, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. No puedo cambiar lo que hice con mi madre, pero tal vez puedo ayudarla a usted. Tal vez puedo asegurarme de que al menos una madre no termine destruida por la crueldad de sus hijos. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No era lástima lo que lo motivaba, era redención. Y de alguna manera, eso lo hacía todo más real, más genuino. Los últimos 2 años habían sido los peores. Ismael ya no se molestaba en fingir respeto o cariño. Me trataba abiertamente como si fuera un mueble viejo que ocupaba espacio en su casa,
algo que toleraba por obligación, pero que en realidad quisiera tirar a la basura. Cada conversación era una oportunidad para recordarme lo inútil que era, lo mucho que le costaba mantenerme, lo agradecida que debería estar de que no me hubiera echado a la calle. «Mamá, otra vez dejaste las luces encendidas», me gritaba desde la sala. «¿Sabes cuánto cuesta la electricidad? Claro, tú no pagas nada, así que ¿qué te importa desperdiciar mi dinero?» «Mi dinero», quería gritar. «Es mi dinero el que estás gastando, mi casa en la que vives, mi vida la que has tomado como si fuera tuya». Pero nunca lo hacía. Las palabras morían en mi garganta antes de formarse, porque había aprendido que contradecir a Ismael solo empeoraba las cosas. Dejé de cocinar porque todo lo que preparaba estaba mal. Demasiado salado, demasiado suave, muy grasoso, muy seco. No importaba qué hiciera, siempre había una crítica, un comentario despectivo que convertía cada comida en una experiencia humillante. Eventualmente Ismael tomó el control de la cocina también, preparando solo lo que él quería comer y dejándome las sobras, si es que quedaba algo. Recuerdo una noche hace 6 meses cuando preparó pollo asado con papas. El olor llenó la casa y mi estómago gruñó de hambre porque no había comido nada decente en días. Cuando se sentó a comer, me acerqué tímidamente a la cocina esperando que me ofreciera algo. Él me miró y sonrió, esa sonrisa fría que había aprendido a temer. «¿Tienes hambre, mamá?», preguntó con falsa dulzura. «Sí, hijo. Huele muy bien lo que preparaste». «Lástima que solo hice para mí», dijo volviendo su atención al plato. «Deberías haber cocinado algo para ti antes. Pero bueno, hay pan en la alacena. Con eso puedes arreglártelas». Me quedé ahí parada, viendo cómo devoraba ese pollo mientras mi estómago se retorcía de hambre y humillación. Esa noche cené 2 rebanadas de pan seco con un vaso de agua. Ismael dejó los huesos del pollo en el fregadero para que yo los lavara. El dinero se volvió un tema constante de conflicto, o mejor dicho, de control absoluto. Los $60 mensuales que me daba se redujeron a 40, después a 30, después a nada. Cuando le preguntaba por qué, siempre tenía excusas preparadas. «Los gastos han aumentado, mamá. La casa necesita reparaciones. Los impuestos subieron, la comida está carísima. Además, ¿para qué necesitas dinero si yo te doy todo lo que necesitas?» Pero no me daba nada. Ni siquiera productos básicos de higiene personal. Tuve que empezar a racionar el champú, el jabón, el papel higiénico. Llegó un punto en que no tenía pasta de dientes y tuve que usar bicarbonato de sodio para limpiarme los dientes. Cuando Ismael se dio cuenta, se burló. «Mira a la señora importante usando remedios de pobres», se rió. «¿No que tenías tanto dinero ahorrado? ¿No que el seguro de papá te iba a durar toda la vida?» Quise decirle que ese dinero había desaparecido misteriosamente bajo su administración, que las inversiones de las que siempre hablaba nunca se materializaron en ningún beneficio para mí, que sospechaba que se había gastado cada dólar en su propio estilo de vida mientras me mantenía en la miseria. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Mis amigas dejaron de visitarme por completo porque Ismael había dejado claro que no eran bienvenidas. La última vez que Jacinta vino a verme, hace más de 1 año, él abrió la puerta y le dijo con frialdad: «Mi madre está descansando y no quiere visitas. Además, creo que es mejor que no vuelvas. Estas visitas la alteran y después yo soy quien tiene que lidiar con sus cambios de humor». Jacinta intentó protestar, decir que éramos amigas de décadas, pero Ismael cerró la puerta en su cara. Yo estaba en mi habitación, escuchando todo, llorando en silencio porque ni siquiera tenía el valor de salir a defender mi derecho a tener amigas, a tener una vida más allá de estas 4 paredes que se habían convertido en mi prisión. Después de ese día, dejé de recibir llamadas también. Me di cuenta mucho después de que Ismael había cambiado mi número de teléfono sin decirme, dándome un celular nuevo y diciéndome que el anterior estaba dañado. El nuevo teléfono solo tenía su número guardado. Nadie más podía contactarme, y yo no tenía forma de contactar a nadie. «Es por tu seguridad», mamá explicó cuando finalmente me atreví a preguntar por qué ya nadie me llamaba. «Hay muchos estafadores que se aprovechan de personas mayores. Así yo puedo filtrar las llamadas y protegerte». Protegerme. Esa palabra se había convertido en su justificación para todo. Me protegía de mis amigas, de mi dinero, de mi libertad, de mi dignidad. Me protegía tanto que ya no quedaba nada de mí para proteger. Las salidas también fueron eliminadas.
Antes iba al mercado una vez por semana, aunque solo fuera para caminar un poco, para ver gente, para sentirme parte del mundo. Pero Ismael decidió que eso también era un desperdicio. ¿Para qué vas a ir tú si yo puedo comprar todo cuando salga del trabajo?, decía. A tu edad deberías estar descansando, no caminando por ahí bajo el sol. Pero cuando él compraba, solo traía lo básico y siempre lo mínimo. Arroz, frijoles, algunas verduras que ya estaban pasadas porque las conseguía en oferta. Nunca frutas frescas, nunca un pequeño gusto, nunca algo que me hiciera sentir que valía la pena levantarme cada mañana. Dejé de salir de la casa por completo. Días se convertían en semanas, semanas en meses. Mis músculos se debilitaron por la falta de ejercicio, mi piel se volvió pálida por la ausencia de sol. Me sentía como un fantasma vagando por mi propia casa, invisible e irrelevante. Las humillaciones se volvieron más crueles, más personales. Ismael comenzó a invitar amigos a la casa y a burlarse de mí delante de ellos. Me llamaba cuando tenía visitas solo para pedirme que sirviera bebidas o limpiara algo, exhibiéndome como si fuera su empleada doméstica. Ella es mi madre, les decía a sus amigos con tono casual mientras yo recogía sus vasos sucios. La mantengo aquí porque nadie más la quiere. Imagínense lo que es cargar con una vieja en estos tiempos. Pero ¿qué se le va a hacer? Es mi cruz. Sus amigos reían incómodos. Algunos trataban de cambiar el tema, pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra era una puñalada que me recordaba que para mi propio hijo yo no era una persona, era una carga, un problema, algo de lo que secretamente deseaba deshacerse. Hace 3 meses llegó el momento en que realmente consideré irme. No sabía a dónde, no tenía dinero, no tenía contactos, pero la idea de seguir viviendo así se había vuelto insoportable. Una noche, después de que Ismael me gritara por haber usado el baño mientras él estaba viendo televisión y supuestamente el sonido del agua lo había molestado, empaqué una pequeña bolsa con algo de ropa. Pero cuando llegué a la puerta, me paralicé. Afuera estaba la noche oscura, la calle desconocida, un mundo del que había estado desconectada durante años. No tenía idea de cómo sobrevivir allá afuera. No tenía dinero, no tenía documentos porque Ismael los guardaba por seguridad, no tenía un lugar a donde ir. La realidad de mi situación me golpeó como un balde de agua fría. Estaba completamente atrapada. Deshice la maleta y volví a mi habitación. Ismael nunca se enteró de mi intento fallido de escape, o si lo hizo, nunca lo mencionó. Y así llegó esta noche, la noche en que todo explotó. Ismael llegó a casa alterado, molesto por algo que había pasado en su trabajo. No me dio detalles, solo entró gritando que necesitaba que la casa estuviera en silencio, que lo dejara en paz, que desapareciera de su vista. Voy a salir, anunció después de cambiarse de ropa. ¿Y tú vas a venir conmigo? ¿A dónde vamos, hijo?, pregunté confundida. Eso no te importa. Solo sube al carro. Algo en su tono me asustó, pero obedecí porque eso era lo que siempre hacía. Subí al carro sin hacer más preguntas, sin saber que ese viaje sería el último que haría con mi hijo, sin imaginar que estaba a punto de ser descartada como la basura que él siempre había pensado que era. El viaje en el carro de Ismael había sido tenso desde el momento en que arrancó el motor. Yo iba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas, tratando de descifrar qué había provocado su mal humor esta vez. Había aprendido a leer sus estados de ánimo, a anticipar sus explosiones, pero esta noche había algo diferente en él, algo más oscuro y peligroso que lo usual. Ismael, ¿a dónde vamos?, volví a preguntar después de varios minutos de silencio sepulcral. Cállate, respondió sin siquiera mirarme. Estoy harto de tu voz, de tus preguntas, de tu existencia. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero me quedé callada. Apreté mis manos sobre mi regazo, sintiendo cómo temblaban ligeramente. Algo malo estaba por pasar, lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, pero no tenía idea de qué hacer al respecto. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar, estaba completamente a merced de este hombre que alguna vez había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir. El carro comenzó a adentrarse en zonas de la ciudad que no conocía. Las calles se volvieron más oscuras, menos transitadas. Los edificios a nuestro alrededor estaban abandonados o en ruinas, y las pocas personas que veía caminando por las aceras no inspiraban confianza. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando Ismael giró hacia una calle sin salida rodeada de muros altos y edificios vacíos. Ismael, ¿qué hacemos aquí?,
pregunté, mi voz quebrándose por el miedo. Lo que debía haber hecho hace años, respondió deteniéndose en medio de esa calle desierta. Antes de que pudiera procesar sus palabras, él se bajó del carro, caminó hacia mi lado y abrió la puerta con violencia. Me agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel arrugada, y me jaló fuera del vehículo. Traté de resistirme, de aferrarme al asiento, pero él era mucho más fuerte que yo. Ismael, por favor. ¿Qué estás haciendo?, grité, el pánico invadiendo cada célula de mi cuerpo. Lo que debía hacer cuando papá murió, dijo con voz fría, sin emoción. Deshacerme de ti. Me empujó con tanta fuerza que caí al suelo mojado. Mis rodillas golpearon el pavimento y sentí un dolor agudo que me recorrió las piernas. La lluvia había comenzado a caer, primero como llovizna y ahora como tormenta, empapándome en segundos. Levanté la vista hacia mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había criado, alguna señal de humanidad, pero solo encontré desprecio. ¿Sabes cuánto me has costado estos años?, escupió las palabras como si fueran veneno. ¿Cuánto he tenido que soportar tenerte en mi casa, alimentarte, aguantar tu presencia? Ismael, es mi casa, logré decir entre sollozos. Mi dinero. Todo era mío. Él se rió, esa risa horrible que había escuchado antes, pero nunca con tanta crueldad, con tanto placer por mi dolor. ¿Tu casa? ¿Tu dinero?, se burló. No tienes nada, vieja estúpida. Todo está a mi nombre ahora. La casa, las cuentas, todo. Esos papeles que firmaste hace años me dieron poder sobre cada centavo que mi padre dejó. Y lo gasté, mamá. Me gasté hasta el último dólar en mí mismo, en mi vida, en lo que yo quería. Porque me lo merecía después de tener que aguantarte toda mi vida. Sus palabras me destrozaron más que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. Todo había sido una mentira. Las inversiones, el cuidado de mi patrimonio, su preocupación por mi futuro. Todo había sido una elaborada estafa para robarme todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante décadas de trabajo. ¿Por qué?, susurré, mi voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. ¿Por qué me hiciste esto? Porque podía, respondió encogiéndose de hombros. Porque fuiste lo suficientemente tonta como para confiar en mí, para creer que yo te quería. ¿Quererte? Nunca te quise, mamá. Siempre fuiste un fastidio, una obligación. Cuando papá vivía tenía que fingir, pero ahora que él no está, ¿para qué seguir con la farsa? Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Me quedé ahí, arrodillada bajo la lluvia, viendo como mi hijo, mi único hijo, me confesaba que toda nuestra relación había sido una mentira. Que nunca me había amado. Que yo no era nada para él. Vas a quedarte aquí, continuó mientras caminaba de regreso hacia el carro. En esta zona nadie hace preguntas. Si tienes suerte, alguien te encontrará antes de que te pase algo peor. Si no, bueno, tampoco me importa. Ismael, no puedes dejarme aquí, grité, tratando de ponerme de pie, pero mis piernas no me respondían. Por favor. Soy tu madre. Él se detuvo justo antes de subir al carro y me miró por última vez. No había duda en sus ojos, no había conflicto interno, no había ni siquiera un destello de remordimiento. Exacto. Eres mi madre. La mujer que me dio la vida y que ahora me va a dar la libertad de vivir la mía sin ti arrastrándote detrás de mí como una sombra patética. Subió al carro y encendió el motor. Yo me arrastré hacia el vehículo, golpeando la ventana con mis manos, suplicando, rogando, llorando como nunca había llorado en mi vida. Ismael, por favor, hijo, no me dejes aquí. Voy a morir. Él bajó la ventanilla apenas unos centímetros y me miró con una sonrisa que nunca olvidaré, una sonrisa llena de satisfacción cruel. Ese es el plan, mamá. Que desaparezcas de mi vida para siempre. Aceleró, y yo tuve que apartarme para que las llantas no me pasaran por encima. Caí de nuevo al suelo, viendo cómo las luces traseras de su carro se alejaban en la distancia, llevándose con ellas cualquier ilusión que todavía tuviera sobre el amor de un hijo, sobre la familia, sobre el significado de la palabra madre. Me quedé ahí tirada, empapada hasta los huesos, temblando no solo por el frío sino por el shock de comprender que acababa de ser descartada por la única persona que me quedaba en este mundo. El dolor en mis rodillas era nada comparado con el dolor en mi pecho, con la sensación de que mi corazón se había hecho pedazos tan pequeños que nunca podrían volver a unirse.
La calle estaba completamente vacía. No había luces en las ventanas de los edificios abandonados, no había transeúntes que pudieran ayudarme, no había nada más que oscuridad, lluvia y el eco de la risa de mi hijo resonando en mi cabeza como una maldición. Traté de ponerme de pie, pero mis piernas seguían sin responder. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que realmente podría morir aquí. No tenía teléfono, no conocía a nadie en esta zona, y aunque gritara nadie vendría porque lugares como este, la gente había aprendido a no meterse en problemas ajenos. Dios mío, susurré mirando al cielo oscuro mientras la lluvia golpeaba mi rostro. ¿Qué he hecho para merecer esto? Pero sabía la respuesta. No había hecho nada para merecerlo. Simplemente había tenido la mala suerte de amar a alguien que era incapaz de amar, de confiar en alguien que solo veía en mí una oportunidad para enriquecerse. Había sido una tonta, una ingenua, una víctima dispuesta que había permitido cada abuso, cada humillación, cada robo porque tenía miedo de perder al único hijo que tenía. Y ahora lo había perdido de todas formas. Pero peor aún, me había perdido a mí misma en el proceso. Cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Pensé en mi esposo Héctor, en cómo estaría decepcionado de verme así, destruida y abandonada. Pensé en todos los años que había sacrificado por Ismael, todas las oportunidades que había dejado pasar, todos los sueños que había enterrado. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que el dolor o el miedo. Sentí rabia. Rabia por haber sido tan ciega, por haber permitido que me trataran así, por haber dado tanto a alguien que nunca lo valoró. Rabia contra Ismael por su crueldad, pero también rabia contra mí misma por haberla permitido. Fue en ese momento, cuando estaba ahí tirada en el suelo con rabia y dolor consumiéndome, que escuché el sonido de un motor acercándose. Abrí los ojos y vi las luces de un carro acercándose por la calle. Un carro negro, elegante, completamente fuera de lugar en este vecindario olvidado. El carro se detuvo justo frente a mí. La puerta del carro se abrió y Gonzalo Velasco salió bajo la lluvia. En ese momento, viéndolo caminar hacia mí con determinación, con ese traje que se empapaba pero sin importarle, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No una esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino algo más sólido, más real. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en este mundo cruel. Ahora, sentada en la calidez de su carro mientras me explicaba su propuesta de acompañarlo a esa reunión de negocios, esa esperanza comenzaba a tomar forma. Pero también sentía miedo. Miedo de confiar nuevamente, miedo de ser decepcionada otra vez, miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. No entiendo, dije finalmente, mi voz todavía temblorosa. ¿Por qué quiere que lo acompañe a su reunión? ¿Qué gana usted con esto? Gonzalo me miró a través del espejo retrovisor, y en sus ojos vi algo que me desarmó completamente: sinceridad. Gano la posibilidad de dormir en paz esta noche sabiendo que hice lo correcto, respondió. Y usted gana algo mucho más importante: la oportunidad de recuperar su dignidad, de demostrarle a su hijo que no puede simplemente descartarla y salirse con la suya. Pero yo no tengo nada, protesté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. No tengo dinero, no tengo documentos, no tengo forma de demostrar que todo lo que Ismael tomó era mío. Firmé papeles, le di acceso a todo. Fui una tonta. No fue una tonta, dijo Gonzalo con firmeza, girándose completamente para mirarme. Fue una madre que confiaba en su hijo. Eso no la hace tonta, la hace humana. Y el hecho de que él haya abusado de esa confianza no es culpa suya, es culpa de él. Sus palabras penetraron las capas de culpa y vergüenza que había estado cargando durante años. Quise creerle, quise aceptar que tal vez, solo tal vez, yo no era la villana de esta historia. Pero años de ser convencida de lo contrario no desaparecen con unas pocas palabras amables. Mire, continuó Gonzalo, sacando su teléfono del bolsillo de su saco, voy a hacer unas llamadas. Tengo contactos, abogados que me deben favores. Mañana mismo vamos a empezar el proceso para recuperar lo que es suyo. Pero esta noche, necesito que confíe en mí. Necesito que entre a esa reunión conmigo y que le demuestre al mundo, pero sobre todo a usted misma, que todavía tiene valor, que todavía merece respeto. ¿Y cómo se supone que voy a entrar así?, pregunté, mirando mi ropa empapada, mi cabello pegado al rostro, mis manos que temblaban sin control. Parezco una indigente. Parecía, me corrigió con una pequeña sonrisa.
porque vamos a hacer una parada antes de la reunión. 10 minutos después, el carro se detuvo frente a una boutique exclusiva en una de las zonas más elegantes de la ciudad. Yo miré el lugar con incredulidad, con las luces brillantes reflejándose en las ventanas de cristal donde maniquíes lucían vestidos que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en un año de trabajo. No puedo entrar ahí, dije inmediatamente. Señor Velasco, es muy generoso, pero no puedo aceptar que gaste su dinero en mí. No está bien. Gonzalo me corrigió. Llámeme Gonzalo. Y sí puede entrar ahí porque yo lo estoy pidiendo. No es caridad, señora Lorenza. Es una inversión en justicia. Bajó del carro, rodeó el vehículo y abrió mi puerta. Me ofreció su brazo y después de un momento de vacilación, lo tomé. Mis piernas todavía temblaban, pero su presencia a mi lado me daba una estabilidad que no había tenido en años. Entramos a la boutique y una mujer elegante de unos 40 años se acercó a nosotros. Su expresión inicial de sorpresa al verme en ese estado se transformó rápidamente en profesionalismo cuando Gonzalo habló. Buenas noches, Rafaela, dijo con tono cordial. Necesito tu ayuda. Esta dama necesita un vestido elegante, zapatos y todo lo necesario para una reunión de negocios importante. Tenemos aproximadamente 20 minutos. Rafaela me miró de arriba abajo, no con desprecio sino con evaluación profesional, y asintió. Venga conmigo, señora, me dijo con voz amable, tomándome del brazo. Vamos a encontrar algo perfecto para usted. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino. Rafaela me guió a un vestidor privado, me ayudó a quitarme la ropa mojada con una delicadeza que me hizo sentir cuidada en lugar de avergonzada. Me ofreció una bata suave mientras ella salía a buscar opciones. Cuando regresó, traía varios vestidos colgados del brazo. Probemos con este, dijo mostrándome un vestido color vino, elegante pero no ostentoso, con mangas largas y una caída perfecta que llegaría hasta mis rodillas. Creo que el color le quedará hermoso. Me ayudó a ponérmelo y cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada no era la indigente empapada de hace media hora. Era alguien con presencia, con dignidad. El vestido acentuaba mi figura de una manera que me hacía sentir femenina en lugar de vieja, elegante en lugar de descartable. Es perfecto, susurró Rafaela detrás de mí. Ahora déjeme arreglar su cabello. Trabajó rápidamente, secando mi cabello gris con un secador y peinándolo hacia atrás en un moño elegante que dejaba mi rostro despejado. Aplicó un poco de maquillaje, solo lo suficiente para darme color sin exagerar. Cuando terminó, me dio unos zapatos de tacón bajo en color negro que eran sorprendentemente cómodos. Mírese, me dijo girándome hacia el espejo de cuerpo completo. La transformación era impresionante. No me veía más joven, pero me veía poderosa. Me veía como alguien que merecía estar en una sala de juntas, como alguien cuya opinión importaba. Me veía como la mujer que solía ser antes de que Ismael me convenciera de que no valía nada. Salí del vestidor y encontré a Gonzalo esperándome. Cuando me vio, su expresión cambió a una de aprobación genuina. Así está mucho mejor, dijo con una sonrisa. Lista. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza por los nervios. Gonzalo le entregó su tarjeta de crédito a Rafaela sin siquiera preguntar el precio, y en minutos estábamos de regreso en el carro, conduciendo hacia el hotel donde se llevaría a cabo la reunión. Durante el trayecto, Gonzalo me explicó de qué se trataba la reunión. Estaba cerrando un contrato con varios inversionistas para un desarrollo inmobiliario importante, un proyecto que involucraría millones de dólares. Serían 6 hombres además de él, todos empresarios importantes de la ciudad. No necesita hablar si no quiere, me aseguró. Solo necesito que esté ahí, que se siente con la espalda recta, que les muestre a esos hombres que usted es alguien de valor. Y cuando terminemos, vamos a usar esos mismos contactos para empezar a recuperar lo que su hijo le robó. Y si me preguntan quién soy, dije, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Diremos la verdad, respondió con calma. Que es una inversionista potencial que estoy considerando incluir en futuros proyectos. No es mentira, señora Lorenza. Cuando recuperemos su dinero, podría invertir si así lo desea. Pero por ahora, solo necesito que confíe en mí. El carro se detuvo frente a un hotel de 5 estrellas, con valet parking y un portero que inmediatamente abrió mi puerta. Gonzalo salió y rodeó el vehículo para ofrecerme su brazo. Lo tomé,
sintiendo como mis manos temblaban pero tratando de mantener la compostura. Respire, me dijo en voz baja mientras caminábamos hacia la entrada. Usted merece estar aquí tanto como cualquiera de esos hombres. Más, de hecho, porque usted ha sobrevivido cosas que ellos nunca entenderán. Entramos al lobby del hotel, con sus pisos de mármol y candelabros de cristal colgando del techo. Todo era opulento, intimidante, completamente ajeno a mi realidad de los últimos años. Pero Gonzalo caminaba con tal confianza, con tal seguridad de que yo pertenecía ahí, que comencé a creerlo también. Subimos en el elevador hasta el piso 15, donde estaba reservado un salón privado. Cuando las puertas se abrieron, pude ver a través de las puertas de vidrio a varios hombres ya sentados alrededor de una mesa larga. Todos vestían trajes caros, todos tenían esa aura de poder que viene con el dinero y la influencia. Gonzalo me miró una última vez antes de entrar. Lista para recordarle al mundo quién es usted realmente. Respiré profundo. Pensé en Ismael riéndose mientras me abandonaba en esa calle oscura, pensé en todos los años de humillación y abuso, pensé en la mujer que había sido antes de perderme a mí misma. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la valentía. Sí, dije con voz más firme de lo que esperaba. Estoy lista. Las puertas del salón se abrieron y todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Gonzalo entró con la confianza de alguien acostumbrado a comandar espacios como este, y yo caminaba a su lado tratando de mantener la compostura, de no dejar que mis piernas temblaran, de no permitir que el miedo me dominara. Los hombres sentados alrededor de la mesa nos observaban con curiosidad, claramente sorprendidos por mi presencia. Buenas noches, caballeros, saludó Gonzalo con voz firme mientras me guiaba hacia una silla junto a la cabecera de la mesa. Disculpen el retraso. Permítanme presentarles a la señora Lorenza Pacheco, una asociada que estará acompañándonos esta noche. Me ayudó a sentarme con una caballerosidad que me hizo sentir importante, valorada. Los hombres murmuraron saludos educados, algunos con más curiosidad que otros. Yo solo asentí con la cabeza, manteniendo la expresión serena, aunque por dentro sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Gonzalo tomó asiento a mi lado y comenzó la reunión como si nada fuera inusual. Habló de proyectos, de inversiones, de números que hacían girar mi cabeza. Millones de dólares se mencionaban con la misma facilidad con la que yo solía hablar de comprar verduras en el mercado. Estos hombres vivían en un mundo completamente diferente al mío, un mundo donde el dinero no era una preocupación, sino una herramienta para crear más dinero. Pero mientras escuchaba, algo dentro de mí comenzó a despertar. Recordé que yo también había tenido dinero una vez. No millones, pero suficiente para vivir con dignidad, para tomar mis propias decisiones. Y mi esposo Héctor lo había ganado trabajando honestamente durante décadas. Ese dinero representaba años de esfuerzo, de sacrificio, de sueños. Y mi hijo lo había robado como si no significara nada. Señora Pacheco, la voz de uno de los hombres me sacó de mis pensamientos. Era mayor, tal vez de 70 años, con cabello completamente blanco y ojos astutos. Tiene experiencia en inversiones inmobiliarias. La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarme. Pero entonces sentí la mano de Gonzalo rozar ligeramente la mía por debajo de la mesa, un gesto sutil de apoyo que me dio la fuerza que necesitaba. No en el sentido formal, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Pero comprendo el valor de la propiedad. Mi esposo y yo compramos nuestra casa hace 30 años, cuando el vecindario apenas estaba desarrollándose. La pagamos con trabajo duro y decisiones cuidadosas. Aprendí que el verdadero valor de una propiedad no está solo en el precio, sino en lo que representa: seguridad, estabilidad, un futuro. El hombre mayor asintió con aprobación, y vi cómo algunos de los otros intercambiaban miradas de respeto. Gonzalo me miró de reojo con una pequeña sonrisa que decía bien hecho. La reunión continuó durante casi una hora. Yo no hablé mucho más, pero cuando lo hice con honestidad, con la sabiduría que viene de haber vivido 69 años, de haber perdido y ganado, de haber amado y sido traicionada. Y me di cuenta de algo sorprendente: estos hombres poderosos me escuchaban. No con condescendencia, no como si estuvieran humillando a una vieja, sino con genuino interés. Cuando la reunión terminó y los contratos fueron firmados, los hombres se levantaron para despedirse. Varios se acercaron a estrechar mi mano, a decir que había sido un placer conocerme. Uno de ellos,
Un hombre de unos 50 años llamado Norberto Quintero me entregó su tarjeta. Si alguna vez está interesada en explorar oportunidades de inversión, señora Pacheco, sería un honor trabajar con usted, dijo con sinceridad. Tomé la tarjeta sintiendo algo extraño. Respeto. Estos hombres me respetaban. Después de años de ser tratada como basura en mi propia casa, desconocidos me estaban ofreciendo respeto simplemente porque me había presentado con dignidad. Cuando todos se fueron, Gonzalo y yo nos quedamos solos en el salón. Él se recostó en su silla y me miró con una expresión que era difícil de descifrar. Lo hizo increíble, dijo finalmente. Mejor de lo que esperaba, si soy honesto. No hice nada, respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a desvanecerse y el cansancio del día me golpeaba. Solo estuve sentada ahí. Hizo mucho más que eso, me contradijo. Se mantuvo firme, habló con sabiduría cuando lo hizo, y les mostró a esos hombres que usted es alguien digno de respeto. Eso no es poca cosa, señora Lorenza. Me quedé callada, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que me hablaba, con tanto respeto y consideración genuina, que me hacía querer llorar. No lágrimas de tristeza esta vez, sino lágrimas de gratitud mezcladas con una tristeza profunda por darme cuenta de cuánto había perdido al permitir que Ismael me tratara como lo hizo. ¿Por qué está haciendo esto realmente?, pregunté en voz baja. Y no me diga que es solo por su madre. Hay algo más, ¿verdad? Gonzalo suspiró y se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Tiene razón. Hay algo más, admitió. Cuando vi a ese hombre abandonarla en esa calle, cuando escuché cómo se reía mientras la dejaba ahí para que muriera, algo en mí se rompió. Porque reconocí esa crueldad. La vi en mis propios hermanos cuando decidieron deshacerse de mi madre, cuando la pusieron en ese asilo contra su voluntad solo porque era más conveniente para sus vidas ocupadas. Hizo una pausa, sus ojos distantes como si estuviera reviviendo un momento doloroso. Yo fui cómplice de eso. No protesté, no luché por ella, simplemente acepté que era lo mejor. Y cuando murió sola y asustada, me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de enmendar ese error, la tomaría. Usted me está dando esa oportunidad, señora Lorenza. Déjeme ayudarla. No solo por usted, sino por la paz de mi propia alma. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, este extraño que me había rescatado de la oscuridad, estaba cargando con su propio peso de culpa y dolor. Y de alguna manera, ayudarme a mí era su forma de sanar. Entonces déjeme preguntarle algo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Si vamos a hacer esto, si realmente vamos a enfrentar a Ismael y recuperar lo que me quitó, necesito saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Porque mi hijo no va a rendirse fácilmente. Va a mentir, a manipular, a hacer todo lo posible para mantener lo que robó. Iré tan lejos como sea necesario, respondió Gonzalo sin dudarlo. Dentro de los límites de la ley, por supuesto. Pero tengo recursos, contactos, abogados. Y más importante aún, tengo la determinación de asegurarme de que la justicia se haga. Su hijo va a responder por lo que hizo. Sentí como algo se asentaba dentro de mí, una decisión que había estado formándose durante toda la noche. Por primera vez en años, iba a hacer algo por mí misma. No por miedo, no por obligación, no para complacer a alguien más. Lo iba a hacer porque lo merecía, porque había sufrido suficiente, porque era hora de recuperar mi vida. Está bien, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que había sonado en años. Hagámoslo. Vamos a recuperar lo que es mío. Y vamos a asegurarnos de que Ismael aprenda que no puede simplemente descartar a las personas y salirse con la suya. Gonzalo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Eso es exactamente lo que quería escuchar, dijo. Ahora, lo primero que necesitamos hacer mañana es ir con un abogado. Necesitamos documentar todo, el abuso, el robo, el abandono de esta noche. Y necesitamos comenzar el proceso legal para recuperar sus bienes. No tengo forma de pagar un abogado, admití, sintiendo como la vergüenza comenzaba a trepar por mi garganta. No necesita pagar nada, me interrumpió. Yo me encargo de los gastos legales. Considérelo un préstamo si eso la hace sentir mejor. Cuando recuperemos su dinero, puede pagarme si así lo desea. Pero por ahora, lo importante es actuar rápido antes de que su hijo tenga tiempo de ocultar más activos. Asentí,
sintiendo como la gratitud y la esperanza luchaban contra años de desesperanza y resignación. Esto realmente estaba pasando. Después de años de aceptar el abuso, de creer que no tenía opciones, finalmente estaba tomando una decisión que cambiaría todo. ¿Dónde voy a dormir esta noche?, pregunté de repente, dándome cuenta de que no tenía un lugar a donde ir. No puedo volver a esa casa. No después de lo que pasó. Ya pensé en eso, dijo Gonzalo. Este hotel tiene habitaciones disponibles. Voy a reservar una para usted. Mañana nos reunimos con el abogado y comenzamos a trabajar en su caso. Me llevó las manos al rostro, sintiendo como finalmente las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a fluir. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Gracias, susurré. No sé cómo voy a poder agradecerle por todo esto. Viéndola recuperar su vida, respondió simplemente. Esa será toda la gratitud que necesito. La mañana siguiente llegó con una claridad que no había experimentado en años. Me desperté en una cama que no era la mía, en una habitación de hotel que olía a limpio y a nuevo comienzo. Por un momento, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, olvidé todo lo que había pasado. Pero entonces los recuerdos regresaron como una avalancha. Ismael abandonándome, Gonzalo rescatándome, la reunión, la decisión de luchar por lo que era mío. Me senté en la cama, mirando mis manos arrugadas sobre las sábanas blancas. Estas manos habían trabajado toda su vida, habían cuidado a un esposo, habían criado a un hijo, habían construido una vida. Y no iba a permitir que todo ese esfuerzo fuera borrado por la crueldad de alguien que compartía mi sangre pero no mi corazón. El teléfono de la habitación sonó exactamente a las 9 de la mañana. Era Gonzalo. Buenos días, señora Lorenza. Pudo descansar. Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. ¿Cuál es el plan? Tengo una reunión programada con mi abogada a las 11. Es alguien en quien confío completamente. Se llama Rafaela Bravo y es la mejor en casos de abuso financiero y familiar. La voy a recoger en media hora. ¿Está lista? Estaré lista, dije, sintiendo como la determinación de anoche regresaba con fuerza renovada. 45 minutos después, estaba sentada en la oficina de Rafaela Bravo, una mujer de aproximadamente 45 años con una mirada afilada que me hizo sentir que nada se le escapaba. Su oficina era moderna, profesional, con estantes llenos de libros legales y diplomas que cubrían una pared entera. Señora Pacheco, comenzó después de que Gonzalo hiciera las presentaciones. Necesito que me cuente todo desde el principio. No omita detalles, no importa cuán vergonzosos o dolorosos sean. Todo lo que me diga está protegido por confidencialidad abogado-cliente, y necesito la historia completa para poder ayudarla. Durante las siguientes 2 horas, conté mi historia. Cada humillación, cada robo, cada momento en que Ismael había cruzado una línea. Rafaela tomaba notas meticulosas, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades de dinero, documentos que había firmado. No me juzgó, no me interrumpió con comentarios sobre lo que debía haber hecho. Solo escuchó con atención profesional y ocasionalmente con destellos de indignación en sus ojos. Lo que su hijo hizo tiene varios nombres legales, dijo cuando terminé, revisando sus notas. Abuso financiero de un adulto mayor, explotación indebida, conversión ilegal de bienes, y lo de anoche, abandono con riesgo a la vida. Cada uno de estos es un delito serio. ¿Pero puedo probar algo de eso?, pregunté, sintiendo como la duda comenzaba a infiltrarse. Firmé papeles dándole control. No tengo documentos. No tengo evidencia. Tiene más de lo que cree, respondió Rafaela con una pequeña sonrisa. Primero, el hecho de que usted firmara papeles bajo influencia indebida, especialmente si estaba en estado de duelo como me describió, puede ser cuestionado legalmente. Segundo, hay registros bancarios, transacciones, documentos de propiedad. Todo deja un rastro. Y tercero, tiene un testigo de lo que pasó anoche. Miró a Gonzalo, quien asintió. Vi todo. Vi cómo la empujó del carro, escuché lo que dijo. Puedo testificar sobre el estado en que la encontré, confirmó él. Perfecto, dijo Rafaela escribiendo algo más. Ahora, lo primero que vamos a hacer es presentar una orden de protección temporal contra Ismael. Esto evitará que se acerque a usted mientras resolvemos el asunto legal. Segundo,
Vamos a solicitar una auditoría de todas las cuentas y propiedades que estaban a su nombre antes de que usted le diera poder a su hijo. Tercero, vamos a presentar cargos criminales por lo que hizo anoche. Cargos criminales, repetí, sintiendo como mi estómago se revolvía. Una cosa era recuperar mi dinero, otra muy diferente era mandar a mi hijo a prisión. Rafaela me miró con comprensión, pero también con firmeza. Señora Pacheco, entiendo que es su hijo y que esto es doloroso. Pero lo que él hizo no solo fue cruel, fue criminal. La dejó en una zona peligrosa durante una tormenta con la intención de que sufriera daño o muriera. Eso no es solo maltrato familiar, es intento de homicidio en algunos estados. Y si no enfrenta consecuencias, ¿qué le impide hacerlo nuevamente o hacérselo a otra persona? Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Si yo no hacía nada, Ismael aprendería que podía salirse con la suya, que no había límites a lo que podía hacer sin consecuencias. Y tal vez encontraría a otra víctima, tal vez otra mujer mayor que confiara en él. Tiene razón, dije finalmente. Hagámoslo todo. La orden de protección, la auditoría, los cargos. Todo. Rafaela sonrió con aprobación y comenzó a preparar los documentos necesarios. Mientras trabajaba, Gonzalo se inclinó hacia mí. ¿Está segura de esto? Todavía puede echarse atrás si lo necesita. Estoy segura, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Pasé demasiados años teniendo miedo, cediendo, permitiendo que me tratara como basura porque temía perderlo. Pero ya lo perdí. Lo perdí hace años, cuando decidió que el dinero era más importante que su madre. Ahora solo estoy haciendo oficial lo que ya es realidad. 3 horas después, salimos de la oficina de Rafaela con una carpeta llena de documentos legales. La orden de protección temporal había sido aprobada y sería entregada a Ismael ese mismo día por un oficial. La auditoría financiera ya estaba en proceso. Y los cargos criminales serían presentados en 48 horas, dándole tiempo a Rafaela de compilar toda la evidencia necesaria. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras caminábamos hacia el carro de Gonzalo. Ahora esperamos, respondió él. Ismael va a recibir la orden de protección hoy. Y cuando se dé cuenta de que está siendo investigado, va a reaccionar. Probablemente va a tratar de contactarla, de intimidarla, de convencerla de que retire todo. Por eso es crucial que no esté sola. ¿Dónde voy a quedarme?, pregunté, dándome cuenta de que no había pensado en eso. No puedo seguir en el hotel indefinidamente. Tengo una propiedad que no estoy usando, dijo Gonzalo después de un momento. Es un apartamento pequeño, pero cómodo en una zona segura. Puede quedarse ahí mientras resolvemos todo esto. Sin costo, antes de que proteste. Considérelo parte de asegurar que esté a salvo. Quise protestar, decir que ya había hecho demasiado, pero la realidad era que no tenía opciones. No tenía dinero, no tenía lugar a donde ir, no tenía a nadie más que me ayudara. Así que solo asentí con gratitud. Esa tarde, Gonzalo me llevó al apartamento. Era tal como lo había descrito, pequeño pero acogedor, con muebles simples pero cómodos, en un edificio con seguridad en la entrada. Me mostró cómo funcionaba todo, me dejó dinero para comida y necesidades básicas, y me dio su número con instrucciones de llamarlo si necesitaba cualquier cosa. Ismael probablemente recibirá la orden de protección en las próximas horas, me advirtió antes de irse. Es posible que trate de llamarla si todavía tiene su número. No le conteste. Si aparece aquí, que no debería poder hacerlo porque no sabe dónde está, llame a la policía inmediatamente. Entendido. Entendido, respondí, sintiendo como el miedo comenzaba a trepar por mi columna vertebral. Gonzalo debió ver mi expresión porque agregó con voz suave. Va a estar bien, señora Lorenza. Está a salvo aquí. Y no está sola. Yo voy a estar pendiente, Rafaela va a estar trabajando en su caso, y la ley está de su lado ahora. Cuando se fue, me senté en el sofá del apartamento y miré alrededor. Este espacio pequeño representaba más libertad de la que había tenido en años. Nadie iba a gritarme aquí, nadie iba a controlarme, nadie iba a hacerme sentir que no valía nada. Era mío, aunque fuera temporalmente. El teléfono que Gonzalo me había dado esa mañana, un celular básico para reemplazar el que Ismael controlaba, vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se aceleró mientras lo abría. Mamá,
Acabo de recibir una orden de protección. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estás? Necesitamos hablar ahora. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Era Ismael. De alguna manera había conseguido mi nuevo número, tal vez de algún registro en la oficina de Rafaela o tal vez había sus propios métodos. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje, y por un momento, el viejo miedo regresó. El miedo a su ira, a decepcionarlo, a estar sola. Pero entonces recordé su risa cuando me abandonó en esa calle oscura. Recordé años de humillación y abuso. Recordé que él mismo había dicho que nunca me había querido, que yo era solo una carga de la que quería deshacerse. Borré el mensaje sin responder. Y por primera vez en mi vida, sentí algo parecido al poder. Los siguientes días fueron una tormenta de emociones y actividad legal que nunca hubiera imaginado experimentar a mis 69 años. Rafaela trabajaba incansablemente, llamándome cada día con actualizaciones sobre el progreso del caso. La auditoría financiera había revelado exactamente lo que yo sospechaba, pero había tenido miedo de confirmar. Ismael había gastado casi la totalidad del seguro de vida de Héctor en sí mismo durante los últimos 10 años. $250,000, me dijo Rafaela durante una de nuestras reuniones en su oficina, mostrándome documentos que detallaban cada transacción. Gastados en carros de lujo, viajes, ropa, entretenimiento. Y lo peor es que la casa, su casa, la puso a su nombre hace 3 años usando el poder legal que usted le dio. Técnicamente, según los papeles, usted no es dueña de nada. Las palabras me dolieron, pero ya no me sorprendían. Lo que sí me sorprendió fue lo que Rafaela dijo a continuación. Pero aquí está la buena noticia. Tenemos un caso sólido. El poder legal fue obtenido bajo circunstancias cuestionables, cuando usted estaba en duelo y vulnerable. Los retiros fueron claramente para beneficio personal de él, no para su cuidado como se suponía. Y la transferencia de la casa puede ser revertida porque se hizo sin su conocimiento real o consentimiento informado. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté, sintiendo como la esperanza y el miedo se mezclaban en mi pecho. Meses, posiblemente 1 año, admitió Rafaela. Las cortes se mueven lento. Pero mientras tanto, he presentado una moción para congelar todos los activos de Ismael, incluyendo la casa. Él no puede vender nada ni ocultar más dinero mientras el caso está pendiente. Esa noticia me dio una satisfacción que no esperaba sentir. Ismael estaba finalmente enfrentando consecuencias reales por sus acciones. Los mensajes de Ismael continuaron llegando durante la primera semana. Al principio eran amenazantes, llenos de ira y acusaciones. Me llamaba traidora, malagradecida, decía que yo lo había arruinado, que iba a pagar por esto. Pero a medida que pasaban los días y yo no respondía, los mensajes cambiaron de tono. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Sé que estás enojada, pero no entiendes lo que estás haciendo. Estás destruyendo a tu propia familia. Necesito que retires los cargos. Puedo explicar todo. El dinero fue usado para mantenernos a ambos. Estás recordando las cosas mal. Por favor, mamá. Soy tu único hijo. ¿De verdad vas a meterme en la cárcel? Después de todo lo que hice por ti. Cada mensaje era una manipulación calculada, tratando de presionar los botones emocionales que él había instalado en mí durante años. Pero ahora, con distancia física y emocional, podía verlos por lo que eran, intentos desesperados de mantener el control que estaba perdiendo. Gonzalo venía a visitarme cada 2 días, trayendo comida, asegurándose de que estuviera bien, manteniéndome informada sobre cualquier desarrollo. En una de esas visitas, le mostré los mensajes de Ismael. ¿Qué hago con estos?, pregunté. Parte de mí quiere responderle, explicarle por qué estoy haciendo esto. Pero otra parte sabe que no va a entender, que solo va a usar cualquier cosa que diga en mi contra. Su instinto es correcto, dijo Gonzalo después de leer algunos mensajes. No responda. Pero guarde todos estos mensajes. Son evidencia de acoso y pueden ser útiles en el caso. Además, muestran su verdadero carácter. Primero amenaza, después manipula, nunca se disculpa realmente o acepta responsabilidad. Tenía razón. En ninguno de los mensajes Ismael había dicho lo siento. No había admitido que lo que hizo estuvo mal. Solo estaba preocupado por las consecuencias que ahora enfrentaba. 2 semanas después de presentar los cargos,
Rafaela me llamó con noticias importantes. Ismael contrató un abogado, me informó. Y ese abogado acaba de contactarme con una oferta de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, mi corazón latiendo más rápido. Ismael está dispuesto a devolver la casa a su nombre y pagar $50,000 en restitución a cambio de que retire los cargos criminales. $50,000 de los $250,000 que había robado. La oferta era insultante, pero lo que realmente me impactó fue que Ismael finalmente estaba admitiendo, aunque fuera implícitamente, que había hecho algo malo. ¿Qué recomienda?, le pregunté a Rafaela. Depende de lo que usted quiera lograr, respondió con honestidad. Si acepta el acuerdo, recupera la casa inmediatamente y obtiene algo de dinero. Los cargos criminales desaparecen y Ismael evita la cárcel. Si rechaza el acuerdo, seguimos adelante con el juicio. Podríamos ganar más dinero, pero tomará mucho más tiempo y no hay garantías. Y los cargos criminales proceden, lo que significa que Ismael podría enfrentar tiempo en prisión. Me quedé en silencio, procesando las opciones. Parte de mí quería rechazar el acuerdo por puro principio. $50,000 no compensaban años de abuso y la pérdida de $200,000 adicionales. Pero otra parte de mí, la parte cansada que solo quería paz, veía el atractivo de terminar esto rápidamente. ¿Puedo pensar en esto?, pregunté finalmente. Por supuesto. Tiene una semana para decidir. Esa noche, Gonzalo vino a visitarme después de que le conté sobre la oferta. Trajo comida china y nos sentamos en la pequeña mesa del apartamento mientras comíamos. ¿Qué piensa que debo hacer?, le pregunté. Creo que la única persona que puede responder eso es usted, dijo con cuidado. ¿Qué es lo que realmente quiere, señora Lorenza? ¿Justicia o paz? No puedo tener ambas, pregunté con una pequeña sonrisa amarga. A veces sí, a veces no, respondió. En este caso, probablemente tenga que elegir. Si acepta el acuerdo, obtiene la casa de vuelta, obtiene algo de dinero, y esto termina. Puede empezar a reconstruir su vida sin la carga de un juicio largo. Pero Ismael esencialmente se sale con la suya con un castigo menor. Hizo una pausa antes de continuar. Si rechaza el acuerdo y sigue adelante, hay una posibilidad de recuperar más dinero. Hay una posibilidad de que Ismael enfrente tiempo en prisión por lo que hizo. Pero también significa meses o años de procedimientos legales, de confrontaciones, de mantener viva esa herida. Y aún así, no hay garantía de que gane. Sus palabras resonaron en mí durante días. Pensé en lo que realmente quería. ¿Quería venganza? ¿Quería ver a Ismael en prisión pagando por lo que me hizo? Parte de mí sí lo quería. Pero otra parte, la parte que había criado a ese niño, que lo había amado incluso cuando él no me amaba, solo quería cerrar este capítulo y seguir adelante. Al cuarto día, tomé mi decisión. Llamé a Rafaela. Voy a aceptar el acuerdo, le dije. Pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que Ismael firme un documento reconociendo públicamente lo que hizo. No necesito que vaya a prisión, pero necesito que quede registro de su abuso. Que si alguna vez trata de hacerle esto a alguien más, haya evidencia de su comportamiento previo. Hubo una pausa del otro lado de la línea, y después escuché la sonrisa en la voz de Rafaela. Eso es brillante, señora Pacheco. Voy a agregar esa condición a la contrapropuesta. 2 días después, Rafaela me llamó nuevamente. Ismael aceptó, dijo. Todas las condiciones. La casa será transferida de vuelta a su nombre, le pagará los $50,000 en pagos mensuales de $2,000 durante los próximos 25 meses, y firmó una declaración admitiendo el abuso financiero y emocional. Los cargos criminales serán retirados una vez que se complete la primera transferencia de propiedad y se haga el primer pago. Sentí algo extraño en mi pecho. No era alegría exactamente, pero tampoco era tristeza. Era más como alivio. Alivio de que esto estaba terminando, de que iba a recuperar mi casa, de que iba a tener algo de dinero para vivir con dignidad. ¿Cuándo puedo regresar a mi casa?, pregunté. Ismael tiene 2 semanas para desocupar la propiedad completamente. Después de eso, es toda suya nuevamente. 2 semanas. En 2 semanas iba a volver a la casa que había compartido con Héctor, la casa que habíamos comprado juntos, la casa de la que nunca debía haber sido desplazada. Iba a volver, pero esta vez como dueña absoluta,
sin nadie que pudiera controlarme o quitármela. Cuando colgué el teléfono, me senté en el sofá del apartamento y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Lágrimas de alivio, de tristeza por todo lo que había perdido, pero también lágrimas de algo que no había sentido en años, esperanza para el futuro. El día que regresé a mi casa fue soleado, irónico considerando la tormenta que había marcado mi salida de ella. Gonzalo insistió en acompañarme, y agradecí su presencia porque no sabía qué esperar. Cuando el carro se detuvo frente a la propiedad, me quedé sentada por un momento, solo mirando la fachada que conocía tan bien. Esta casa guardaba décadas de recuerdos, los buenos años con Héctor, la risa de Ismael cuando era niño, pero también los años oscuros de abuso y control. ¿Está lista?, preguntó Gonzalo con suavidad. Sí, respondí, y esta vez lo estaba. Entramos juntos. La casa estaba vacía, más vacía de lo que recordaba. Ismael se había llevado todo lo que consideraba suyo, que resultó ser más de lo que esperaba. Pero lo esencial permanecía, los muebles básicos, la cocina, las camas. Y lo más importante, las paredes que Héctor y yo habíamos elegido, los pisos que habíamos caminado juntos, la esencia de lo que habíamos construido. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando. En la cocina me detuve frente a la ventana donde solía pararme cada mañana a tomar café con Héctor. En la sala recordé las Navidades cuando Ismael era pequeño y todavía me abrazaba, cuando todavía me decía que me amaba y yo le creía. En mi habitación, la que había compartido con mi esposo durante 40 años, me senté en la cama y finalmente me permití sentir el peso completo de todo lo que había vivido. Esta es mi casa, dije en voz alta, como si necesitara escucharme decirlo para creerlo. Mía. Y nadie puede quitármela de nuevo. Gonzalo apareció en la puerta con una pequeña sonrisa. Exacto. Y hay algo más que necesita ver. Me llevó a la cocina donde había dejado una caja sobre la mesa. Dentro había documentos legales, todos organizados en carpetas ordenadas. Rafaela preparó esto para usted, explicó. Son copias de todos los documentos importantes. La escritura de la casa a su nombre, los acuerdos firmados, el reconocimiento de Ismael sobre el abuso. Todo está aquí, seguro. También abrí una cuenta bancaria nueva a su nombre, solo suyo. Nadie más tiene acceso. El primer pago de Ismael ya fue depositado, $2,000. Miré los documentos con algo parecido al asombro. Después de años de no tener control sobre nada, de no poseer nada a mi nombre, aquí estaba la prueba tangible de que mi vida me pertenecía nuevamente. No sé cómo agradecerle, dije, mi voz quebrándose. Usted me salvó la vida, Gonzalo. Literalmente me salvó. Usted se salvó a sí misma, me corrigió. Yo solo le di las herramientas. Usted fue quien tuvo el valor de usarlas, de enfrentar a su hijo, de reclamar lo que era suyo. Eso tomó más fuerza de la que la mayoría de las personas tienen. Nos quedamos en silencio por un momento, y después Gonzalo agregó. Hay algo más. He estado pensando en esa reunión de negocios, en cómo habló usted esa noche sobre el valor real de la propiedad. Y tengo una propuesta que quiero que considere, sin presión. ¿Qué tipo de propuesta? Estoy desarrollando un complejo de viviendas para personas mayores, apartamentos con servicios de cuidado, pero que permiten independencia y dignidad. Es un proyecto que me apasiona después de lo que pasó con mi madre. Y me gustaría que usted fuera mi consultora. No necesita experiencia formal en bienes raíces. Necesito su perspectiva, su experiencia vivida sobre lo que las personas de su edad realmente necesitan y quieren. Me quedé mirándolo, sin poder procesar completamente lo que estaba diciendo. ¿Quiere contratarme? ¿A mí? Sí. Le pagaría $2,000 al mes para empezar, por tal vez 10 horas de consultas mensuales. Reuniones donde pueda compartir su opinión sobre diseños, servicios, políticas. Ayudarme a asegurar que este proyecto realmente sirva a las personas a las que está destinado. $2,000 al mes, además de los $2,000 que recibiría de Ismael. $4,000 mensuales, más que suficiente para vivir con dignidad y comodidad. Pero más que el dinero, era el respeto implícito en la oferta. Alguien valoraba mi opinión, mi experiencia, mi existencia. Acepto, dije sin dudarlo. Me encantaría ayudar. Las semanas siguientes fueron de ajuste y redescubrimiento. Limpié la casa de arriba abajo, borrando cualquier rastro de Ismael que quedara.
Compré cortinas nuevas, plantas para la sala, pequeñas cosas que me hacían feliz. Con el dinero que tenía ahora podía permitirme esos pequeños lujos que había extrañado durante años. También empecé a reconectarme con el mundo exterior. Llamé a Jacinta, mi vieja amiga que Ismael había alejado de mí. Al principio ella estaba cautelosa, lastimada por años de ser rechazada, pero cuando le expliqué todo lo que había pasado, lloró conmigo por teléfono. Lorenza, nunca dejé de preocuparme por ti, me dijo. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo ayudarte. Ahora estoy bien, le aseguré. Y me encantaría que vinieras a tomar café algún día, como solíamos hacer. 2 días después, Jacinta estaba sentada en mi cocina, las dos tomando café y poniéndonos al día sobre años perdidos. Me contó sobre sus nietos, sobre su vida, y yo le conté sobre mi prueba y mi renacimiento. No hubo juicio en sus ojos, solo amor y apoyo. Gonzalo cumplió su promesa sobre el trabajo de consultoría. Me invitó a reuniones con arquitectos y diseñadores, y descubrí que realmente tenía opiniones valiosas que ofrecer. Cuando señalaba que los baños necesitaban barras de apoyo más resistentes, o que las cocinas debían tener gabinetes a altura accesible, los profesionales tomaban notas. Mi voz, silenciada durante tanto tiempo, ahora era escuchada y valorada. 1 mes después de regresar a mi casa, recibí una carta certificada. Era de Ismael, aunque no firmada personalmente sino a través de su abogado. En ella, informaba que había cumplido con el segundo pago según el acuerdo y que continuaría haciéndolo. No había disculpa personal, no había reconocimiento de lo que había hecho más allá de lo legalmente requerido. Y me di cuenta de que estaba bien con eso. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. No necesitaba que me amara o que reconociera el dolor que había causado. Lo único que necesitaba era mi libertad, mi dignidad y mi vida de vuelta. Y eso ya lo tenía. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín que había descuidado durante años, Gonzalo pasó a visitarme. Se sentó en los escalones del porche, observándome arrancar malas hierbas y plantar flores nuevas. «Se ve bien», dijo. «Feliz». «Lo estoy», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, realmente lo estoy. ¿Alguna vez piensa en él? En Ismael. La pregunta me hizo pausar. Dejé la pala en el suelo y me senté junto a Gonzalo en los escalones. Sí, admití. Pienso en el niño que fue, en el hijo que esperaba que fuera. Y siento tristeza por lo que se perdió, por la relación que nunca tuvimos realmente. Pero ya no siento culpa. Ya no me pregunto qué hice mal como madre o cómo pude haberlo cambiado. Algunas personas simplemente eligen ser quienes son, y no es responsabilidad nuestra cargar con esa elección. Gonzalo asintió con comprensión. Mi madre hubiera querido que fuera tan sabio como usted, dijo con una pequeña sonrisa triste. Me tomó años llegar a esa comprensión. Nunca es tarde para aprender, le dije, poniendo mi mano arrugada sobre la suya. Y nunca es tarde para hacer las paces con nuestros errores. Usted me ayudó a mí, y al hacerlo, tal vez se ayudó a sí mismo también. Nos quedamos sentados ahí mientras el sol comenzaba a ponerse, 2 personas que habían encontrado redención el uno a través del otro. Yo, la madre descartada que había recuperado su valor. Él, el hijo culpable que había encontrado una manera de enmendar su pasado. Esa noche, sola en mi casa, me paré frente al espejo de mi habitación. Miré a la mujer de 69 años que me devolvía la mirada. Sus cabellos grises, sus arrugas que contaban historias de risa y llanto, sus ojos que habían visto tanto dolor pero que ahora brillaban con algo nuevo, determinación y paz. Sobreviviste, le dije a mi reflejo. Sobreviviste y ganaste. Y nadie puede quitarte eso. Pensé en aquella noche lluviosa cuando Ismael me había dejado en esa calle oscura, seguro de que estaba descartándome para siempre. Pensé en cómo había estado arrodillada en el pavimento mojado, sintiendo que mi vida había terminado. Y ahora aquí estaba, en mi propia casa, con mi propia vida, con mi propio futuro. La dignidad, descubrí, no tiene edad. El valor de una persona no disminuye con los años, ni con las arrugas, ni con el cabello gris. Y la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que honra tu existencia, la que te protege en lugar de destruirte. Ismael había querido desaparecerme de su vida. En cierto modo, lo había logrado. Yo había desaparecido de su mundo. Pero en el proceso,
había reaparecido en el mío propio. Y esa, me di cuenta mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir en paz, era la mejor venganza que pude haber tenido. No su sufrimiento, sino mi libertad. No su arrepentimiento, sino mi renacimiento. No su castigo, sino mi paz. Y mientras cerraba los ojos esa noche, rodeada por las paredes de la casa que Héctor y yo construimos, protegida por las leyes que Rafaela había invocado, apoyada por la bondad que Gonzalo había mostrado, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Porque al final, después de todo el dolor y toda la lucha, lo único que realmente importaba era esto: yo estaba en casa. En mi casa. Y nadie podría quitármela nunca más.